Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a realizar una exposición que va dirigida para público en general. Quien les habla es la doctora Esther Morales Castilla. Soy médico residente de segundo año de neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Como título de esta exponencia lleva ¿qué es el asma? Ya. Primero es una pequeña definición para poder entender qué es el asma. El asma es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de crónica? Cuando es a largo plazo. Inflamatoria, es común. Esto va a afectar a millones de personas en todo el mundo. Se dice que el asma es más frecuente desde la niñez, es donde se diagnostica el asma. Esto se va a caracterizar porque va a haber un estrechamiento de las vías respiratorias en los pulmones. Las vías respiratorias son unos conductos que en el cual van a ingresar el aire y va a salir el aire. Entonces, cuando hay un proceso de asma, esos conductos de la vía respiratoria se llenan de moco y hace que la salida, al llenarse de moco, no haya salida de aire. Ya. Aquí para que me entiendas es un gráfico. ¿Qué sucede, no? Este es un bronquio normal, como pueden observar, en el cual está compuesto por el cartílago, el músculo del bronquio. Durante un ataque de asma o también llamada agudización del asma, los músculos que le rodean de las vías respiratorias se van a contraer. ¿Qué quiere decir? Se van a oprimir y el recubrimiento de las vías respiratorias se van a inflamar y en consecuencia esto se va a llenar de moco y por lo tanto esto hace que se dificulte la respiración al llenarse de mucosidad. Los síntomas del asma pueden ser leves, incluso pueden llegar hasta graves. Los síntomas pueden aparecer todos los días, semanalmente o con menos frecuencia. A los pacientes cuando acuden al consultorio tenemos que preguntarle los síntomas si es todos los días o solamente durante las noches, durante la semana cuántas veces han presentado síntomas, porque de acuerdo a eso hay una clasificación en el cual se le divide, ¿no? Por ejemplo, intermitente, persistente leve, moderado a severo, según la sintomatología del paciente. Los síntomas común presentados en el asma es la tos, sobre todo a predominio nocturno, despertarse durante las noches, no poder conciliar, dormir durante las noches, la falta de aliento, es la sensación de agitación, que estas pueden ser leves, incluso hasta graves. Graves, ¿qué quiere decir? Que presenten durante el reposo. Y también los pacientes pueden manifestar lo que es dolor, opresión en el pecho y también dificultades en sus actividades diarias. Otra pregunta que nos planteamos es cuáles son los factores desencadenantes del asma. Es muy importante reconocer qué factores hace que nos dé una crisis de asma. Por ello, el más común presentado en la mayoría de los pacientes son los alergenos, que estos incluyen lo que es el polvo, el polen, el moho, las cucarachas, los ratones, los gatos y perros. Y también tenemos las infecciones respiratorias, que como el más común es un resfriado, la gripe o el COVID, ¿no? Que actualmente ya está en disminución los casos, ¿no? Otro punto también tenemos los irritantes, como el humo de tabaco, los productos químicos y olores o vapores fuertes. Y también la actividad física, especialmente si se respira aire frío o seco mientras hace ejercicio. También está incluido ciertos medicamentos. Tenemos los betabloqueantes, que estos medicamentos son utilizados para tratar la presión arterial. Y también el consumo de AINES, ¿no? Aquí llamamos AINES, son antiinflamatorios que si lo habrán escuchado alguna vez, que es el ibuprofeno y el naproxeno, ¿no? También puede estar asociado al estrés emocional en el paciente, también puede estar asociado al reflujo gastrocefágico, que se refiere que cuando el ácido del estómago ingresa a las vías respiratorias. Entonces, es muy importante nosotros identificar cuáles son los factores que nos desencadenan el asma. ¿Por qué? Porque usted y el personal médico deben desarrollar un plan, ¿no? Para abordarlos, o sea, un plan, unas medidas preventivas para que no se agudice en el asma. El diagnóstico del asma
En primer lugar, nosotros le vamos a preguntar sobre los síntomas que presentan, ¿no? Cuando acuden al consultorio externo, le vamos a preguntar si está con tos, a qué predominio es, si es durante las mañanas o durante las noches, si se despierta por la tos exigente o no puede conciliar el sueño. También le vamos a preguntar si escucha, como ustedes manifiestan, como un silbido, ¿no? Como un silbido de pecho durante las noches, y si también se ha asociado a una sensación de falta de aire, ¿no? Que si es durante una caminata o incluso hasta el reposo. Posterior a eso, hacemos una evaluación física del paciente. Lo que hacemos son escuchar los pulmones del paciente. Lo que vamos a escuchar son ruidos agregados, que lo conocemos como sibilancias, que ustedes lo reconocen como un silbido de pecho. Posterior a eso, le vamos a pedir una prueba respiratoria, que son llamadas pruebas de funcionalidad pulmonar, que es para revisar cómo funcionan los pulmones. Este tipo de prueba se llama la espirometría. Como pueden observar aquí en la imagen, esto es la espirometría, en el cual se le dice al paciente, se le coloca una boquilla en el cual se le dice que es con los labios, los cierren herméticamente para que no haya salida de fuga de aire, y se le explica en qué consiste el procedimiento. Primero, para este procedimiento, la espirometría, va a haber algunas indicaciones y algunas contraindicaciones para que el paciente pueda realizarse. Entonces, le explicamos al paciente. Lo primero es colocarse la boquilla en la boca, cerrarlo herméticamente con los labios. Posterior a eso le decimos al paciente que inspire, o sea, se refiere que tome aire lo más profundo que pueda, que infle los pulmones, y se le indica que cuando una vez inspira profundamente, que exhale. Y la exhalación tiene que ser una sola vez y con fuerza. Entonces, esta prueba se puede repetir hasta 8 veces durante el procedimiento, la espirometría, pero solamente se escoge 3 valores, ¿no? Las mejores que salieron de la prueba. Posterior a eso, se hace una prueba broncodilatadora. ¿En qué consiste? En el cual se usa un inhalador, que lo que usamos más frecuente es el salbutamol, en el cual igual lo colocamos al paciente en el inhalador, pero después de haberle colocado, esperamos 15 minutos. Luego de que termina esos 15 minutos, de nuevo se repite lo mismo, y también se realiza por lo menos 3 pruebas. Entonces, si él responde a esta prueba broncodilatadora, si responde al salbutamol, quiere decir que es un patrón obstructivo, ¿no? Que es sugerente de asma. Esta prueba en sí se realiza a partir de los 6 años de edad en adelante. También otro tipo de diagnóstico es si el asma es debido a alergias, ¿no? También le podemos solicitar al paciente pruebas de alergia, como pruebas en la piel o pruebas de sangre. Otro punto es si usted presenta una crisis asmática severa, es muy importante tener a la mano el pulsosímetro, en el cual nos va a medir la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, ¿no? Del paciente. Y al medir la frecuencia cardíaca, entonces nosotros tenemos que saber, ¿no? Cuál es nuestra basal, que quiere decir su saturación normal, ¿no? Si está en 98 es su basal, y cuando presente la dificultad respiratoria baja a 94, entonces nos está diciendo que ya es un signo de alerta. Ya, el otro punto es el tratamiento para el asma. En sí, se pueden usar diferentes medicinas para tratar el asma. Lo más común que han escuchado son los inhaladores, que también pueden ser líquidos, las píldoras. También podría tomar una medicina más. Eso va a depender según la frecuencia con que tenga los síntomas y la gravedad de estos, ¿no? Las medicinas en sí, se pueden usar también como alivio rápido y para control, ¿no? Eso es muy importante. Recuerden que cada paciente va a ser individualizado. Quiere decir que cada paciente va a depender de los síntomas, de la gravedad, para indicar el tratamiento y la dosis, ¿no? Correcta. Y es muy importante tener un control cada 3 a 6 meses para nosotros saber si con el medicamento que le hemos recetado el paciente está tolerando, no presenta síntomas, o no ha acudido por una crisis asmática a emergencia. Existen 2 tipos principales de medicinas para el asma.
tenemos las medicinas de alivio rápido, las medicinas de corto plazo, de control a largo plazo, que estas pueden aliviar los síntomas en 5 a 15 minutos. Estas medicinas se van a usar para tratar los ataques de asma o las agudizaciones del asma. La medicina de control a largo plazo es lo que nos van a ayudar a prevenir la aparición de los síntomas del asma. Estas se pueden usar 1 o 2 veces por día o todos los días, aunque no haya síntomas. También el otro son las medicinas combinadas, que estas medicinas nos van a servir como control y como medicina de alivio rápido. Estas se pueden usar 1 o 2 veces por día como medicinas de control, pero también se pueden usar para tener un alivio rápido. Es posible que las personas con estos síntomas de asma más frecuentes o graves, además, necesiten otros medicamentos, ¿no? Además de los descritos ya anteriormente. Entonces ellos ya van a requerir otro medicamento adicional que se denominan los biológicos. Estos son, los biológicos se refieren es porque contienen lo que es anticuerpos que se digieren a diferentes componentes de la respuesta inmune alérgica. Y esto se va a administrar mediante una inyección subcutánea o intravenosa, ¿no? Y se va a usar en un intervalo de tiempo de 2 semanas hasta 2 meses. ¿Qué debo hacer una vez que sepa cuáles son mis desencadenantes, no? Lo mejor va a ser mantenerse alejado de ellos, ¿no? Por ejemplo, si el humo del cigarrillo empeora su síntoma de asma, evitar a las personas que fuman, ¿no? Y si usted fuma, buscar ayuda para dejar de hacerlo. También es muy importante para evitar contraer las infecciones virales, ¿no? El lavado de manos con frecuencia o también usar mascarillas en lugares muy concurridos. Otro punto importante también es recibir la vacuna contra el COVID, contra la influenza y la neumonía, ¿no? Evitar lo que es usar lejía, otros limpiadores fuertes, para evitar la contaminación del aire también no salga cuando los niveles de contaminación sean altos, no haga ejercicio cerca de calles transitadas. En invierno, cuando el aire está frío y seco, cúbrase la boca y la nariz con una bufanda. Esas son las medidas preventivas, ¿no? Para evitar la crisis. Ya, una vez que nosotros ya reconozcamos qué factores desencadenan el proceso de la crisis asmática, entonces va a ser importante tomar medidas preventivas. Por ejemplo, para evitar lo que son los ácaros del polvo, cúbrase de sus almohadas y colchones con cubiertas especiales. Para evitar lo que es el moho, limpie periódicamente todas las áreas en las que tiende a crecer el moho, como los lavabos. Utilice lo que es un deshumidificador, un aire acondicionado. También repare las fugas, ¿no?, de tuberías. ¿Qué debo hacer una vez que sepa cuáles son mis desencadenantes? Como por ejemplo para evitar la saliva, la orina o caspa de animales, puede sacar a la mascota de su casa y limpiar la casa una vez que el animal se haya ido. Para evitar el polen, mantenga las ventanas cerradas para evitar que entre el polen a la casa, para evitar las cucarachas, no acumular la basura y para eliminar los ratones, colocar las trampas, ¿no? Esas son las medidas preventivas que debemos realizar. Por último, este es un plan de acción que es para el asma. Este plan de acción incluye lo que es una lista de los medicamentos que se toman, en el cual incluyen los signos de alerta temprana de los síntomas del asma y las instrucciones sobre cuándo utilizar los medicamentos y cuándo llamar a emergencia o cuándo acudir a un hospital. Esta se va a dividir en 3 categorías que va a estar por colores. Verde, que significa que el paciente respira bien, que sus síntomas de asma están bajo control. Amarillo ya significa que puede presentar algunos síntomas, pero que son leves, por ejemplo, una sensación de falta de aire, pero ya moderados esfuerzos, una tos a predominio nocturno, en el cual el paciente va a necesitar un tratamiento, ¿no?, que es un medicamento de alivio rápido, que el más común, el medicamento de alivio rápido es el salbutamol, ¿no?, que los pacientes la mayoría lo usan, que eso es un beta 2 agonista de acción corta. Entonces el alivio, el efecto es de 5 a 15 minutos, sobre todo en esos pacientes que presentan estos síntomas.
Cuando el paciente, por ejemplo, rojo va a significar ya que los síntomas van a ser graves. ¿Qué quiere decir? Cuando el paciente ya la sensación de falta de aire va a ser en reposo. Por ejemplo, cuando la saturación va a ser menor de 94, cuando el paciente use musculatura accesoria, por ejemplo, use la musculatura accesoria, esté taquineico. Taquineico quiere decir que esté con una frecuencia respiratoria elevada, más de 20 en adultos. Entonces, en ahí ya va a requerir lo que es una atención médica, ¿no? De emergencia, acudir a un hospital más cercano de su domicilio para recibir la ayuda inmediata. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Cuando tengo una crisis asmática, ¿qué medicamento puedo utilizar para aliviar los síntomas? Cuando hay una crisis asmática, generalmente el medicamento de alivio rápido que se usa, que la mayoría de los pacientes lo tienen a la mano, es el salbutamol, ¿no? Como les mencioné, el salbutamol es un beta 2 de acción corta, en el cual la mayoría de los pacientes lo tienen a la mano y eso alivia los síntomas del paciente, pero si los síntomas persisten, el paciente comienza a bajar su saturación, la sensación de falta de aire aumenta, debería acudir a emergencia, ¿no? Porque ya requeriría otro tipo de inhaladores, incluso nebulizaciones, ¿no? Para hacer una terapia de rescate, dependiendo de su caso. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. se hace la espirometría? La espirometría, ya. La espirometría, como les expliqué, es la prueba de función, de funcionalidad pulmonar. ¿Qué quiere decir? Como les expliqué en el dibujito, no sé si lo pueden ver acá, para que me entiendan mejor, con este gráfico, ¿no? Se le pide, primero hay indicaciones y contraindicaciones para realizar ese tipo de prueba. Entonces, si el paciente es apto, se le explica en qué consiste el procedimiento, que este es un aparatito y esta es una boquilla, en el cual se le pide al paciente que se le coloque en la boca, que con los labios tenga un cierre hermético para que no haya salida o fuga de aire. También se le coloca unas pinzas nasales. Antes de eso, se le explica al paciente que debe inhalar, o sea, debe inhalar profundamente hasta que llene sus pulmones lo máximo que puede y se le pide que exhale. ¿Qué quiere decir que exhale? Que elimine el aire cuando se le indique. Entonces, eso se repite por lo menos, se puede repetir hasta 8 veces, pero durante ahí se escogen los mejores parámetros, ¿no? Solamente 3 parámetros. Posterior a eso se hace una prueba broncodilatadora en el caso para saber si el paciente responde a esta prueba broncodilatadora para ver si es asmático, ¿no? Si responde y me sale que es un patrón obstructivo, entonces es sugerente de asma, ¿no? Muchas gracias por responder. Gracias. Eso sería todo. Gracias.